A ver, vamos con Gonzalo Col, que sí está con nosotros, le vamos a dar la bienvenida. Vamos a hablar, Nico, sobre este tema que hemos hablado con doña Emiliana. Él es un investigador, ¿no? Que ha sido ex representante, además principal representante de la Fundación Tierra, ex director de la Fundación Tierra, es investigador. La Fundación Tierra, Nicolás, está presentando un libro muy importante que es Territorios Indígenas Enajenados, el furtivo mercado de tierras de la TCO Guarayos. Este es uno de los temas que está en este libro que va a ser presentado próximamente. Nos va a hablar sobre este libro y también a nivel general qué está pasando con este tema de los avasallamientos en nuestro país. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Gladys. Un gusto estar a la distancia en tu programa. Igualmente un saludo muy cordial a Nicolás, con quien me estoy encontrando por este medio después de 2 años, creo. Un gusto estar aquí. Sí, Gonzalo, bienvenido. Bienvenido, Gonzalo, y gracias por haber aceptado la invitación. Con Gladys. gusto. Don Gonzalo, para comenzar, antes de hablar también sobre lo que está pasando, los avasallamientos, no sé si usted ha visto la entrevista con doña Emiliana, de ese tema también queremos conversar, pero vayamos, por favor, coméntenos un poco cuándo va a ser la presentación de este libro que tiene que ver con los territorios indígenas enajenados y cuál es un poco el contenido de este libro para la gente que de repente está interesada en este tema. Lo estamos escuchando. Sí, seguro que sí. El día jueves de esta semana, sí, mañana pasado, estamos haciendo la presentación pública de esta investigación de la Fundación Tierra en la ciudad de La Paz, en la noche, a las 7 de la noche, ahí por la capital de Abelo. En las redes sociales y en la página web de la Fundación Tierra pueden encontrar toda la información quienes estén interesados, y por supuesto estamos invitando a todo el público en general a participar en la presentación de este libro, que es el primero de este año que sale de la Fundación Tierra. La temática central en general es el mercado ilegal de compraventa de tierras, en este caso centrado en el caso de la TCO Guarayos en Santa Cruz, ¿no? Justamente de donde se escuchan todos estos casos de avasallamientos, de gente armada, de secuestros de periodistas. Esa es la zona, ¿no? Esa es la zona donde hay un mercado dinámico, intenso, una lucha, una pugna incluso violenta por el acceso a la tierra, y ahí también está el pueblo indígena Guarayos, que tiene una TCO, un territorio indígena grande, donde hace manejo forestal, etcétera. Entonces el libro aborda esta problemática y presenta información, sobre todo primaria, que hemos recogido en campo, sobre el estado de situación de este caso, que creo que puede ser bastante representativo del conflicto de la tierra en general que estamos atestiguando en el país, sobre todo en estas zonas donde hay una lucha muy grande, pues porque los intereses económicos son muy grandes, ¿no? Por controlar y tener propiedad sobre esas tierras. Ujú. ¿Cuál es la situación al momento, de acuerdo a esta investigación que ustedes han realizado, don Gonzalo, la situación de esta TCO Guarayos? ¿Y cuánto más o menos genera estos avasallamientos en el sector? ¿Cuánto de recursos se estaría generando al año, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento económico? ¿Y por qué se escucha más de los avasallamientos en ese sector? ¿Qué es lo que tiene ese sector donde se escucha más este tema que en otros lugares, por ejemplo, del mismo departamento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, es bastante amplio el tema, pero digamos en resumen, la TCO Guarayos es una de las principales reivindicaciones posicionadas en la agenda estatal, nacional, desde la marcha, famosa histórica marcha indígena de 1990, ¿no? Uno de los reclamos fue reconocer territorio al pueblo guarayo en el norte de Santa Cruz. Y actualmente esta TCO está titulada, ¿no?
y tiene más de 1.3 millones de hectáreas. Es la TCO de las tierras bajas más grande en superficie, la más extensa que tenemos en Bolivia hoy en día, ¿no? Y una gran parte de esta TCO está pues en la zona boscosa, en la reserva de Río Negro, por ejemplo, de donde se extrae y se saca madera. ¿Sí? El 35% de la madera que se explota de los bosques en Bolivia proviene de esta zona de Guarayos. Entonces, es una zona todavía con gran riqueza natural y capacidad, digamos, de producción forestal, y por lo tanto con muchos intereses económicos, porque muchos madereros entran y controlan este negocio que legalmente tendría que estar manejado por los propios indígenas guarayos. Entonces, primer elemento, es una TCO muy representativa, la más representativa de las tierras bajas, pero lo que se conoce muy poco, y de eso trata el libro, es que en general pensamos que una vez tituladas las TCOs ya están protegidas, ya están conservadas, ya es hábitat de los pueblos indígenas y que se han resuelto problemas. Y lo que nosotros estamos presentando y mostrando es que las compra-venta ilegales de predios, de tierras, de parcelas, se están dando a una escala mucho más grande de lo que podríamos pensar dentro de las TCOs. Si la gente de afuera, como dicen ellos, están comprando tierras dentro de las TCOs, y eso no está permitido legalmente. Es un territorio indígena, es donde no se puede desmontar, es donde no se puede meter agricultura mecanizada, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso está sucediendo en los hechos y son, por eso llamamos compra y venta, mercado furtivo de tierras, porque son procesos indebidos, ilegales, irregulares, chutos, diríamos, ¿no? Entonces, que suceden al margen de la ley, pero con pleno y total conocimiento de las autoridades agroambientales. Si quien da los permisos de desmonte es la ADT, dentro de la TCO a los privados que compran ilegalmente. ¿Quién reconoce el derecho de posesión? Las autoridades agrarias, ¿no es cierto? Todos ellos conocen estos casos. Por ejemplo, en esta zona de Guarayos hay menonitas, colonias menonitas trabajando en la tierra. 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas desmontadas, trabajando y que han comprado a precio de gallina muerta a los indígenas guarayos. Entonces, legalmente, si bien estas propiedades ya son de los pueblos indígenas, el Estado no precautola estos derechos, no protege. También hay tierras fiscales. Tierras fiscales significa que es tierra de todos los bolivianos que debería estar protegido. Si ¿quién protege las tierras fiscales? Nadie. Lo que hemos encontrado en la zona son tierras fiscales, con alambrados, con portones, con dueños, con guardias, ¿no? Con porteros, como si se tratasen de propiedades privadas, produciendo, lucrando, abriendo caminos, vendiendo, parcelando, etc. Entonces es una situación que creo que bastante intensa en los últimos años, que avanza hacia estas zonas sin importar si son territorios indígenas, si legalmente están protegidos o no. Y un poco trata el estudio sobre ese tema y creemos que es de actualidad y puede ayudar a orientar el debate sobre estos temas que tenemos en el país. Estamos conversando con Gonzalo Colque. Gonzalo, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ¿qué es una TCO? Sí, una TCO es un territorio indígena, una propiedad comunitaria o colectiva que por lo general se entrega, por ejemplo, a una comunidad campesina o indígena de manera colectiva de toda la superficie comunal. En el caso de las tierras bajas se entrega a varias comunidades que pertenecen a una etnia, a un pueblo indígena, y que generalmente, a diferencia de las tierras altas, en las tierras bajas, los pueblos indígenas reciben una superficie relativamente mayor al altiplano y valles, porque su modo de vida tradicional es el aprovechamiento y el uso de los recursos forestales, de los recursos del bosque, la caza, la pesca, ¿no? Y además en muchas regiones se ha reconocido territorio indígena con un doble propósito, además de reconocer y proteger el hábitat indígena, que también sean espacios de protección de la biodiversidad, de los recursos forestales y del bosque. Entonces hay coincidencia de intereses. Por un lado,
de proteger esas zonas de la devastación, de la explotación, de la usurpación, y esta protección coincide en muchos casos con objetivos ambientales. Entonces, cumplen funciones, diríamos, dobles, socioambientales estos territorios, y tenemos varias en el país, ¿no? En total, para orientar un poco a la gente, tenemos 23 millones de hectáreas de superficies reconocidas como TCO a nivel nacional, tanto en tierras altas como en tierras bajas. Y más o menos la mitad de esto está en las tierras bajas, en el oriente boliviano, en la Amazonía, en el norte de La Paz, son zonas donde existen estos pueblos. Y la idea y el objetivo que está constitucionalizado es que estos pueblos tengan su propio hábitat para su reproducción social, cultural, ¿no? Y para trazar sus propios modos de vida con sistemas de autogobierno indígena. Entonces, ese es, digamos, el antecedente y la razón de ser de las TCOs. Ah. Ahora una persona que tiene dos dedos de frente, Gonzalo, una persona que de frente estará pensando y dirá, no, si son tierras horarias, tierras comunitarias, tierras indígenas, ¿por qué de pronto algunas otras organizaciones como los interculturales, los autoconvocados, los sin tierra, se sienten dueños y avasallan esas tierras? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es, Nicolás, es que legalmente e institucionalmente existen caminos, vías legales para la distribución, redistribución y acceso a las tierras en el país. El país, todos sabemos que la población con respecto al tamaño del territorio que tenemos, somos muy pocos en Bolivia, y podríamos tener una mejor distribución de la tierra, del sistema agropecuario a nivel rural. Lo que pasa es que el país tiene una historia larga de avasallamientos, de latifundios, de usurpaciones, de violencia por la tierra, que no se ha resuelto con la ley de tierras de 1996. Entonces, lo que tenemos, no solamente ahora, sino en los últimos años, en los últimos 10 años, diría yo, es que la gente se ha acostumbrado a tomar las tierras a la fuerza. Y no solamente a la fuerza, usando violencia, usando palos, usando machetes, usando grupos organizados que llevan de un lugar a otro para enfrentarse, para sacar a los antiguos avasalladores, para sacar con armas de fuego. Y no es solamente campesinos e interculturales, algo que también se escucha bastante, sino también los empresarios, los privados, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz, organizan grupos pagados de choque. Entonces, la violencia, el avasallamiento viene por todo lado. Y la institución encargada, intermediaria, con mandatos de manejar y resolver estos conflictos por la vía legal es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Para eso tenemos el instituto. Entonces, estos son los casos, solamente hablando de esta zona donde ahora estamos escuchando el conflicto. Esto ha empezado por hacer una pequeña cronología el año pasado, a inicios del 2021. El caso Characayo. Nicolás, tú debes recordar, el ministro de Desarrollo Rural, ¿no? Es atrapado en el Prado, en La Paz, con una coima, ¿no? Acordada de $300,000 para titular a favor de un privado, una propiedad llamada El Triunfo, de 2.500 hectáreas, ¿no? Y que les llevó a la cárcel y no sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Después de eso, el año pasado, ha habido otra ocupación violenta de tierras también en Guarayos, cerca de Brecha Casarabe. Un supuesto propietario, Juan Montaño, fue herido de bala en esa zona, ¿no? Un grupo de 50 personas atacó un predio para ocupar a la fuerza con machetes, palos, armas de fuego. En septiembre del año pasado, también hablando de Guarayos, hay otra propiedad que se llama El Encanto, de 4.500 hectáreas. Ahí ha ido un grupo de 50 policías para expulsar a los avasalladores que estaban asentados en esa zona. Y el resultado de eso es que hemos tenido 3 policías heridos de bala que estaban en el hospital de San Julián, en el hospital Santa Cruz. El caso Londres, que ustedes conocen perfectamente, el secuestro de periodistas por parte de un grupo armado. Entonces, el uso
de armas de fuego no es nuevo, nada nuevo en esta provincia y en esta zona. Todos los conflictos están caracterizados por el uso de armas, con heridos, el año pasado y ahora con un muerto, en el caso del cruce, que es el caso que también está en Guarayos. Entonces, esa es la manera en que se están haciendo, se están quemando casas, queman los buses donde van los supuestos campesinos a ocupar tierras, queman maquinarias agrícolas, sacan gente. Entonces, no, se supone que no debemos resolver el problema de tierras de esa manera, pero esa es la manera en que está funcionando en la realidad, lamentablemente. ¿Y por qué ha ido creciendo de esta manera, don Gonzalo, esta forma de avasallar estas tierras, ¿no? Con el uso de armas, con tanta violencia? Usted menciona que hace como 10 años la situación ha ido ahondándose más, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El Estado lo permite demasiado, no hace nada, hay mucha permisividad y por eso esta gente ya se ha acostumbrado a esto y lo está haciendo con mayor agresividad cada vez. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué hace 10 años y antes no se escuchaba casos de avasallamientos tan violentos de repente como los que estamos escuchando en los últimos años? Existen muchísimas razones, muchísimas razones. No hay una sola razón, por nombrar algunas. Por ejemplo, no tenemos un Instituto Nacional de Reforma Agraria sólido, fuerte, autónomo e independiente. ¿Desde hace cuándo que no tenemos un director nacional del INRA nombrado como titular? A partir de una terna que elija el Parlamento Nacional. Tenemos directores interinos. Y los directores interinos responden a los intereses de la gente que está entre los grupos de poder político. Y ellos están entregando tierras y están favoreciendo con el proceso de saneamiento a grupos politizados. Entonces, la cooptación del Instituto Nacional de Reforma Agraria es tan grande que ellos no hacen trabajo técnico y jurídico, sino hacen un trabajo político. Ese es un problema número uno, la falta de institucionalidad en el sector agrario. El segundo tema, en la justicia agroambiental. Tenemos la autoridad, tenemos dos instancias, la Autoridad de Tierras y Bosques, ADT, ¿no? Y tenemos el Tribunal Agroambiental, quienes tienen que hacer justicia. Ahí existen muchísimas barbaridades. Un caso que recién nosotros hemos denunciado, en el caso de los menonitas, aquí también en Santa Cruz, donde intentaron desalojarlos del INRA, a los menonitas por ocupar ilegalmente unos predios en San José de Chiquitos. Lo que tenemos como antecedente es que el Tribunal Agroambiental ha favorecido a las colonias menonitas, obligándole al INRA a que titule a una comunidad, reconociéndole como comunidad campesina originaria, lo cual es anticonstitucional. Es decir, los jueces están fallando a favor de la gente que quiere esas tierras, inventándose figuras jurídicas que no existen en el país. Y sobre eso no estamos dando seguimiento público, no estamos exponiéndoles a esta gente que seguramente por razones de corrupción se venden a estos sectores que tienen poder económico. Entonces, ¿cómo es posible que en el país tengamos comunidades de colonias menonitas reconocidos con derechos que están reservados para comunidades originarias según la Constitución Política del Estado? Entonces se dota tierras, se entrega tierras, se titula de manera colectiva, etcétera, etcétera. Justicia, ese es un problema importante. Otro punto importante. Lamentablemente, en el caso de las tierras fiscales, se han prometido las tierras fiscales en el país a los movimientos sociales, no a todos, pero a los dirigentes que tienen plata y poder político en el gobierno actual, como moneda de pago por sus acciones y favores políticos. Igual que en la época de la dictadura, cuando los gobiernos dictatoriales entregaban tierra a cambio de favores políticos a los militares que les apoyaban en esa época. Estamos en la misma figura jurídica. Esta gente que se mete ahora a estas tierras lo ha dicho públicamente. Ya estamos tomando estas tierras
porque hemos coordinado y acordado con tal diputado, con tal autoridad, ¿no? Con tal asambleísta, y ahora ellos tienen que apoyarnos y respaldarnos en este proceso. Entonces, ese es el camino que se ha tomado, lamentablemente. La tierra se está rifando al mejor postor, ya sea por favores políticos o favores económicos, porque los sectores privados también están haciendo eso. En los últimos 5 años se ha titulado prácticamente todas las tierras a quien quería, en el tamaño y donde quería, con el argumento de que esas tierras tienen que producir, tienen que ser desmontadas, y que en vez de tener 10 millones de vacas en el país tenemos que tener 20 para exportar a China, y en vez de tener 3 millones de hectáreas de tierras cultivadas tenemos que tener 13 millones de hectáreas hasta el año 2025, porque ese es el plan de desarrollo económico que se trazó el gobierno actual, ¿no? Y con ese propósito todo se vale, hay que desmontar, hay que autorizar, hay que agilizar, ¿no? Hay que despenalizar, hay que perdonar las deudas por sanciones ambientales, etc. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Si no solamente los culpables son los actores locales que están peleándose, sino hay una política grande, nacional, paraguas, que está fomentando esto, ¿no? Si crucemos con otras informaciones como los incendios forestales. Si el año 2019 hemos tenido la peor catástrofe ambiental en el país. ¿Por qué? Porque la gente se sentía con derecho y de que no había autoridad para quemar el monte, el bosque donde quería y como quería. Y quienes queman desmontan, y quienes desmontan valorizan las tierras y piensan que es suyo. Don Gonzalo, ¿qué hacer ante esta situación que usted nos está describiendo? ¿Qué hacer ante esta falta de Estado en este tema? Porque eso es lo que se está viendo por la politización que existe en el INRA, en otras instancias, como usted mismo lo está explicando. ¿Cómo parar todo esto? Porque esto podría derivar en consecuencias mucho más funestas. Hace rato hablábamos con con una persona, una de las víctimas de avasalladores, la señora Emiliana Ayala, y ella incluso decía en un momento, si el Estado no nos brinda protección, ¿qué vamos a hacer nosotros quienes somos víctimas de los avasalladores? Vamos a tener que defendernos, y vamos a tener que defendernos de igual a igual, también teniendo armas de fuego, y enfrentarnos de igual a igual, porque nosotros en este momento lo estamos haciendo de manera pacífica y de manera legal, pero no hay en ellos ninguna respuesta. Entonces ellos dicen, tendríamos que volver al 52, y eso es muy peligroso realmente, ¿no? ¿Cómo parar este tema antes de llegar a situaciones mucho más difíciles y complicadas y enfrentamientos entre la gente? Históricamente, el conflicto por la tierra es una bomba de tiempo que hay que manejar con sumo cuidado. No solamente han habido historias tristes en nuestro país, sino en muchos países latinoamericanos y en el resto del mundo. El problema de la tierra necesita una política de Estado de primer nivel siempre. Hemos intentado tener esa política del más alto nivel, política de Estado, en los años 90. Y eso se ha deteriorado, se ha corroído, ha sido cooptado, politizado y sobre todo carcomido por el tráfico de tierras en el país. Si se trata de qué hacer, lo primero que hay que hacer es parar el tráfico de tierras. Y eso es hablar de una cosa muy grande. Si no hay una sola acción que se pueda hacer, ¿no? Si para rediseñar como política de Estado el problema de la tierra, se necesita una reestructuración grande en el país. El problema de la tierra es un problema permanente y conflictivo. Sí, por poner algunos ejemplos de qué se puede hacer, ¿no? Lo primero que tendría que hacerse es tener una estrategia nacional de lucha contra el tráfico de tierras y avasallamiento. Un segundo componente importante es justicia para todos los que se han corrompido, traficado, ¿no? Y están lucrando con la tierra. Tercero, una moratoria para las tierras fiscales, para la distribución de tierras fiscales. Lo que tenemos son tierras fiscales que la gente se está peleando. La manzana de discordia
de estos días, en estos momentos, principalmente son las tierras fiscales. Y esas tierras fiscales han sido prometidas no solamente a una persona, a dos grupos, sino a 3, 4. En su afán de manejar, de intentar controlar los conflictos de la tierra, las autoridades han prometido esas tierras fiscales a distintos sectores, y ahora estos sectores están pugnando y peleando. Y como hay cada vez menos tierras fiscales, se han encontrado en el terreno, en el mismo tierra, en la misma zona, y son grupos de choque, ¿no? Y las consecuencias son estas que estamos conociendo. Entonces, ese tema de paralizar la distribución de tierras fiscales es muy importante. En estas condiciones de corrupción, de tráfico, donde todos tienen cola de paja, lo mínimo que se puede hacer es por lo menos una moratoria de 2, de 3 años en redistribución de tierras fiscales, ¿no? Ese tema es importante. El otro tema importante, especialmente para Santa Cruz, que las autoridades agrarias esclarezcan y digan quiénes son los que tienen estas autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades campesinas. En Santa Cruz existen más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de comunidades campesinas. Y algunos casos que nosotros conocemos, ¿no? Y tenemos información, nos dicen lo siguiente, nos dan ciertas pautas y pistas de lo que está pasando ahí. Primero, no son campesinos. No son personas que tienen poca tierra, sin tierra, que viven en el campo y están accediendo a nuevas tierras en estas zonas. Son gente que se hace pasar, que se disfraza de campesinos y dice ser campesino para acceder a esas tierras fiscales. Por eso las autoridades no quieren mostrar la información de quiénes son los beneficiarios de estos asentamientos. Segundo, una gran parte de los asentamientos están entregados a personas que son del trópico de Cochabamba. Y esto no es casualidad para nada. Mucha gente que tiene comunidades, tierras en estas zonas, es gente que ya tiene tierra y vive en el trópico de Cochabamba. Hay comunidades, varias comunidades a nombre de que son comunidades de las barritas, que están solamente a nombre de mujeres. ¿Qué significa? Que en el afán de ocultar al marido que tiene tierra en otros lugares, estos mismos grupos políticos están consiguiendo tierras a nombre de las mujeres, de sus parejas, a nombre de que es acceso equitativo de género, etcétera, pero las mujeres están siendo utilizadas como palos blancos para beneficiar todavía con más tierras a estos grupos de poder. Último punto, existen varios dirigentes, campesinos, indígenas, interculturales, que hacen tráfico de tierras. Aparentan como ser comunarios, representantes de nuevas comunidades, pero en realidad son tierras que están logrando consolidar, titular, blanquear los papeles a su nombre como propiedades privadas, porque lo que hacen en realidad es vender estas tierras. Otro punto importante, ¿por qué la ABT da autorizaciones de desmontes a estas comunidades recién creadas sin que tengan papeles y títulos? Lo que está pasando es que la ABT está dando autorizaciones de desmontes, porque hay algunas leyes que favorecen para desmontes ágiles ahora, ¿no?, a gente que no puede demostrar derecho propietario. Yo me puedo juntar con Nicolás, ¿no?, y unos 2 amigos más, declaramos propietarios de una zona aquí en Pailón, y conseguir algunos papeles truchos, ¿no?, y ir a un lado, y seguro que nos puede dar la autorización para desmontarla. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué la ABT no autoriza solamente a quienes tienen títulos de propiedad agraria, a quienes ya han titulado y han logrado papeles desde el INSA? El INSA dice el 90% de las tierras está ya saneada en el país. Entonces, lo obvio sería que quien quiera desmontar demuestre pues que tiene derecho propietario, y eso no está pasando, ¿no? La ABT solamente está exigiendo cualquier papel que diga que eres propietario. Entonces uno se puede inventar papeles y decir yo soy propietario de este auto, entonces hagamos lo que sea, ¿no es cierto? Entonces hay muchos temas que arreglar, ¿no?, administrativos, procedimentales, temas políticos, temas técnicos. Entonces, tu pregunta, Gladys, es como, tenemos que perfeccionar todo esto en un mamotreto enorme, ¿no?, al margen de hablar de cómo sería consensuar, acordar con los sectores, porque
Cuando se habla de tierra se afecta a intereses. Y la gente que se siente afectada en sus intereses lucha, pelea, ¿no? Batalla y utiliza otro tipo de armas, ¿no? Yo hace 1 año, 2 años he denunciado el caso de Marinkovic, apropiándose de 20.000 hectáreas en San José de Chiquitos y en Laguna Corazón, y tengo un proceso legal por haber denunciado esto con pruebas, ¿no? Porque la idea es amedrentar, acallar, ¿no? O finalmente comprar a la gente que se enfrenta a estos procesos de tráfico y de corrupción de tierras. Gonzalo, te agradecemos muchísimo lo